Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Andrea y hoy les tengo otra idea que podemos aplicar y realizar con nuestra aguja mágica o patch needle. Vamos a hacer un mini cojín con un diseño inspirado en los regalos de Navidad. Hice 5 patrones, los cuales van a estar o ya están en mi tienda de Etsy, y acá te voy a regalar uno de esos patrones. Vamos a hacerlo y te voy a regalar el patrón. El patrón es muy sencillo, es como para un nivel principiante en patch needle, y acá estoy armándolo. Recuerda que debes imprimirlo y verificar en la impresora que diga tamaño real para que no modifiques el tamaño. Voy a usar un bastidor de madera, puedes hacerlo tú misma o tú mismo, con listones, y los armas súper fácil. Tienes que tener obviamente las herramientas, pero los listones los puedes comprar ya listos. Y bueno, acá ya estoy usando mi grapadora para armar la tela en el bastidor. Te confieso que me están quedando un poco chuecos las grapas, porque yo realmente no soy quien hace esto. Generalmente lo hace mi pareja, porque yo cuando tenía como 13 años por allí hice la parada de mano practicando y me lastimé la muñeca. No le hice caso, creo que ni siquiera le conté a mi mamá, y ese dolor va y viene cuando hago mucho esfuerzo, entonces él es quien me ayuda. Por eso si ves que están un poquito chuecos las grapas, bueno, es por eso. Ok, acá voy a calcar. Voy a hacer uso de la regla para que las líneas queden bien. Lo puedo hacer a mano, pero corro el riesgo de que me quede un poquito chueco, entonces vamos a intentar hacerlo con regla para que me salga mucho mejor. De todas maneras tienes el patrón, que es una guía, la hice a computadora, entonces es más, tiene las medidas correctas. Ok, saben que a veces a mano podemos equivocarnos, obviamente somos humanos. Entonces aquí nos ayudamos con la regla. La tela que estoy usando es lienzo, la aguja es número 4 y la lana es una lana semi gruesa. Recuerda que tengo una lista de reproducción donde tengo todos estos detalles. Te hablo de la tela, de cómo enhebrar la aguja, hablamos de cómo hacer los bucles, cómo hacer puntos planos. Esa lista de reproducción está súper chévere y tienes toda la información para comenzar a trabajar con el patch needle si todavía no has comenzado. También tengo otra lista de reproducción donde estoy guardando todos estos videos de proyectos, que son todas estas ideas que puedes aplicar con tu aguja mágica. En este caso es un cojín, pero ya hemos hecho diademas, hemos hecho broches para el cabello, hicimos espejos. Es decir, todas estas ideas y proyectos que se me van ocurriendo están en esa lista de reproducción y van a ir para allá. Entonces tienes ya mucho material para comenzar a trabajar con tu aguja mágica, así que no sé qué estás esperando si no has empezado. Dale play, muévete y empieza a trabajar con tu aguja mágica. Voy a comenzar este bordado pancheando todo lo que es el lazo y la cinta. Voy a hacer un delineado y por eso estoy haciendo las puntadas muy pegaditas una de la otra, porque quiero que realmente los bucles abarquen toda esa área. Si yo hago los bucles más espaciados, va a haber un espacio allí, no va a aparecer un delineado y lo más seguro es que tenga que hacer otra vuelta de retorno. Y no quiero hacer eso. Quiero que sea un delineado bastante delgado, entonces lo que voy a hacer son puntadas muy pequeñas, muy unidas una de la otra, para que los bucles realmente cubran toda esa área que estoy bordando. Yo no soy de delinear, no me gusta realmente delinear y mucho menos con negro, pero en este caso creo que hace falta porque todo el lazo va de un mismo color. Entonces necesito delimitar lo que es el círculo central, lo que son las dos aleticas a los lados, lo que son las cintas que caen. Entonces por este motivo estoy delineando, y al final, cuando hice la prueba, y porque ya terminé un cojín, quedó bastante bonito, quedó bastante bien, y por eso lo estoy aplicando en este caso. Pero no soy de delinear y mucho menos en negro. Y si quieres ir un poquito más allá en cuanto a los colores, puedes, en vez de usar negro,
puedes usar varias gamas de este rojo que voy a usar en este caso, varias gamas del mismo color para dar profundidad, para dividir estas áreas. Esto lo puedes hacer también, no tienes que usar negro porque sí, puedes usar otros colores, un color más oscuro. Eso ya depende de la creatividad, de las lanas que tengas, de la disponibilidad que tengas para hacer estos cambios de color a cada rato. Entonces eso ya depende de ti. Voy ahora a rellenar el lazo. Voy a usar este tono de rojo. Corto todos estos remanentes de hilitos porque a veces con la uña los jalo y tengo que retomar. Entonces prefiero prevenir. Sigo usando la aguja con el tamaño completo porque quiero que estos bucles sean larguitos. El resto del cuerpo del cojín sí lo voy a hacer usando tope porque quiero levantar este lazo, que se note que está encima, que sobresale al resto del cojín. Aquí ya no estoy haciendo los bucles tan pegaditos, no hace falta, y no me estoy preocupando mucho por cómo me queden las puntadas acá, porque recuerda que la parte visible va a ser el otro lado. Ya listo nuestro lacito, miren cómo quedó, miren cómo se ve. Lo sé, está bastante desordenado. Al final vamos a organizar esos bucles para que todo quede en su lugar y como debe ser. Voy a comenzar con el cuerpo del cojín. Acá voy a usar unos colores no tan navideños, no tan tradicionales. Al final van a ver. Y bueno, vamos a discutir un poquito a ver qué les parecieron los colores. Voy a comenzar con este rosa. Acá estoy usando tope. ¿Por qué? Porque yo quiero que estos bucles sean pequeños y que el lazo sobresalga. Porque ustedes saben que cuando hacemos los regalos colocamos el papel primero y luego colocamos el lacito de arriba. Eso era exactamente lo que yo quería hacer, que sobresaliera un poco más ese lacito.
Y el procedimiento acá, bueno, ya lo conocen, vamos a ir por líneas. Primero vamos a hacer las líneas rosa y luego vamos con los otros colores. Voy a dejar que vean el proceso en cámara rápida, porque no les explico a detalle cómo panchear, porque ya hay otros videos donde explico detalladamente cómo insertar la aguja, todo esto. Ya les expliqué al inicio lo de la lista de reproducciones. Entonces este video es para darles una idea que pueden aplicar con el patch needle. Por eso no me voy a enfocar en los detalles, porque ya ustedes deben saberlo, y si no saben, bueno, ya saben que están allá los videos. Y creo que dije saben muchas veces, pero yo sé que ustedes saben y que todos sabemos. Y luego de terminado la sección de chistes malos del día, continuamos. Y bueno, lo que viene es hacer las filitas de los colores diferentes, así que vamos con la magia de la edición, mejor, para no hacer el video tan largo. Y listo, tenemos ya bordado nuestro cojín. Vamos a sacarlo del bastidor y vamos a comenzar a prepararlo para darle terminación. Voy a comenzar recortando todos esos bucles que sobresalen del bordado, ya sea porque los jaleo o por cualquier otro motivo. A veces quedan bucles más largos que el resto, entonces esto lo vamos a recortar. Ahora voy a organizar los bucles, porque a veces se entremezcla, uno entra dentro de otro. Entonces vamos a organizarlos para que cada quien esté donde debe estar, en su sitio, con su color, y no estén todos revueltos. Esto marca una gran diferencia cuando estás bordando. Acá quiero que lo veas cómo va cambiando la forma en la que se ve el cojín. Se ve mucho más organizado y mucho más bonito. Cuando los bucles son pequeñitos no hay tanto rollo. El rollo es cuando los bucles son grandes, porque ahí sí como que da más opción para que se mezclen entre ellos. Ahora voy a sellar la pieza. Esto no es obligatorio, tú puedes dejar tu pieza sin sellar y de verdad que no va a haber ningún problema. Si es para vender, sí puedes sellarlo para que no tengas problema, pero si es para ti, no lo selles y va a estar totalmente bien, porque yo tengo almohadones y cojines que no he sellado y como no le doy tanto uso, son de adorno, no pasa nada, están en perfectas condiciones, ¿ok? Acá yo lo voy a sellar con una mezcla de pegamento, alcohol y agua. Acá arriba te dejo el video donde hablamos de sellado y te muestro cuáles son las proporciones de estos elementos. Fíjate que acá no voy a tocar la tela. En otros videos donde he sellado sobre todo con impermeabilizante para techos, coloco un poco en la parte de la tela, ¿ok? En este caso no voy a tocar la tela porque este cojín lo vamos a hacer con máquina de coser y vamos a usar la tela, es decir, vamos a coser por esa tela. No queremos que tenga pegamento, vamos a cuidar nuestra máquina. Entonces fíjate de no llenar la tela de pegamento. Luego de más o menos 24 horas, dependiendo del clima del lugar en el que estés, vas a tener ya tu pieza seca. El pegamento hace que la superficie quede rígida, pero no en extremo. Es decir, lo puedes doblar y no vas a tener problema al momento de hacer tu cojín. No se va a sentir esa dureza, porque justamente me han preguntado, oye, si le coloco pegamento no se va a sentir porque el cojín tiene que quedar suave. No se va a sentir y va a estar bastante suave tu cojín. Para la pieza de atrás que no va bordada, voy a usar esta tela que se llama lino. Me la vendieron como lino, yo no soy experta en telas,
pero esta me la vendieron como lino, la vi bastante bonita y voy a usar esta tela para la parte de atrás. Voy a hacer un rectángulo, unos 3 dedos más largo que mi pieza ya bordada. Para coser voy a enfrentar derecho con derecho, es decir, el derecho de mi bordado con el derecho de mi tela. Y voy a coser al borde muy cerquita. Obviamente los rulos, hay rulos que los voy a coser que la máquina los va a tomar, pero no hay ningún problema. Corto el remanente de la tela y voy a comenzar a coser en mi máquina. Les cuento que no soy experta en costura y menos en el uso de la máquina de coser, pero bueno, me defiendo y hago cosas muy sencillas. Vamos a coser muy cerquita del bordado sin tocarlo. Del otro lado sí vas a coser bucles porque es inevitable, sobre todo con estos bucles que son pequeños. Si fueran bucles más largos, sí hay forma de que tú separes los bucles de la tela y puedas coser. En este caso son pequeños, vas a tomar algunos con la máquina y no hay problema, no se va a ver mal. Entonces, vamos a coser, pero vamos a dejar un espacio sin coserlo, porque por allí vamos a voltear el tejido. Ahora sí, vamos a voltearlo. Te va a costar un poco, sí, porque tiene pegamento, está un poco rígido. Yo creí que había hecho el hueco muy pequeño, pero no, al final, con un poquito de esfuerzo, sí pasa. Si quieres puedes dejar el espacio un poco más grande para que te sea más fácil. No tengas miedo de que se te salga un bucle, eso sí, o sea, ten cuidado de no jalarlos, pero no tengas miedo en doblar la tela ni nada de eso porque está sellado, ¿sí? No, repito, no jales los bucles, es todo lo que tienes que hacer, pero de que pasa, lo puedes doblar y todo. Y si no estuviera sellado, mucho más fácil lo puedes voltear, así que tanto que lo selles o que no lo selles, puedes pasarlo con confianza y voltearlo y va a estar bien, ¿sí? Fíjate en doblar bien las esquinas, es muy importante, y luego ya pasamos al relleno. Acá también tienes que estar pendiente de las esquinas para que no se queden relleno. Colocas la cantidad que tú crees necesaria. Yo creo que no debería estar tan relleno como tal. Lo puedes hacer que quede esponjosita, pero no que explote de relleno, ¿ok? Y acá lo que hacemos es terminar de coser a mano. Y ya vas a tener listo tu almohadón o tu cojín. Otra vez les digo, no soy experta en costura, me defiendo, así que bueno, si tú sabes de costura, haz tu mejor trabajo. Yo acá estoy haciendo un sobrehilado porque me parece que es mucho mejor que hacerlo lineal. Dime en los comentarios qué harías tú, qué tipo de costura aplicarías en esta área. Y listo, acá está mi cojín. Quedé bastante satisfecha. Pude haber mejorado algunas cositas, pero me gustó, está muy bonito. Ya te voy a mostrar el resto de cojines que hice.
Estos patrones los puedes conseguir en Etsy, están a la venta allí. Y te voy a regalar el que hicimos hoy, te lo voy a regalar. Acá abajo te dejo el link para que lo descargues y lo hagas para esta Navidad. Y lo puedes colocar inclusive en el arbolito, en la parte de abajo, como tú lo quieras. Me alegra mucho que hayas llegado hasta acá, que hayas visto el video. Si te gustó, recuerda darle el me gusta, suscribirte para más contenido sobre Patch Needle, crochet y otras cositas que vamos a hacer. Gracias por ver. Recuerda que tienes mis redes sociales, @murcielagata.textiles. Y bueno, cualquier preguntita acá abajo, yo siempre respondo los comentarios. Nos vemos y que la pases súper chévere. Chaito.